El Congreso español instó a promover sanciones de la Unión Europea contra Nicolás Maduro. La Comisión de Asuntos Exteriores llamó a condenar las violaciones de derechos humanos y represión del régimen venezolano. Además, emplazó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a apoyar el informe elaborado por la ONU. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español instó este lunes al gobierno del socialista Pedro Sánchez a condenar las violaciones de derechos humanos y represión del régimen venezolano de Nicolás Maduro, promover su condena y pedir que la Unión Europea aumente las sanciones contra el mandatario. Además, la comisión emplazó al Ejecutivo español a apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana. Estos son algunos de los puntos incluidos en una proposición no de ley defendida este lunes por el conservador Partido Popular, que fue apoyada por la comisión de todos sus puntos, salvo en el relativo a la necesidad de emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe. La iniciativa aprobada también plantea la necesidad de que el Ejecutivo español exija al régimen de Venezuela la inmediata liberación de todos los presos políticos, que no han sido juzgados o han sido condenados de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad. Además, insta al gobierno de Pedro Sánchez a rechazar de forma contundente la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre, si no se dan las condiciones democráticas suficientes. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó también una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos, por lo que la insta a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado social y democrático de derecho. Además pide impulsar medidas destinadas a prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos en esa región y velar por que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y los derechos humanos, laborales y sociales, así como con las normas medioambientales. Por otro lado, Maduro y la maniobra política de adelantar la Navidad. A pesar del anuncio del presidente de otorgar microcréditos e impulsar el turismo, aún no está claro qué significa exactamente adelantar la Navidad en Venezuela. Cuando Nicolás Maduro anunció la semana pasada que la temporada navideña estaba a punto de comenzar en Venezuela, mencionó al mismo tiempo, según la prensa, medidas para impulsar la economía a finales de año, como microcréditos para pequeñas y medianas empresas y la reapertura de instalaciones turísticas. En las redes sociales, la emisora estatal BTV compartió el mensaje "Estamos impulsando la soberanía de los alimentos". En su propia cuenta de Twitter, Maduro habló de Plan Feliz y Seguridad Navidad. El presidente de facto de Venezuela, su reelección en 2018, no es reconocido por muchos estados debido a un presunto fraude electoral. Dijo que había liberado fondos para comprar 10 millones de juguetes para nuestros niños. Llevemos esperanza, alegría y una sonrisa a cada hijo e hija de este país, pidió. Aún no está claro qué significa exactamente adelantar la Navidad en Venezuela. Los representantes de las iglesias en Venezuela no saben qué hacer con este anuncio. El calendario litúrgico es fijo. Nada cambiará en la celebración navideña, señala Rainer Wilhelm, asesor para Venezuela de la organización Adveniat, tácticas de distracción en la crisis. La maestra venezolana María Benítez, residente del estado de Zulia, también se muestra convencida de que el Adviento está fijado en el calendario y no comienza cuando Maduro lo desee. Es cuanto a las medidas económicas y las bonificaciones, con el escaso salario que ganamos,
no servirá de mucho. Para la mayoría de los venezolanos, agrega Benítez, de 36 años, será una Navidad triste. Pablo Alcántara, residente de Mérida, solo puede concordar. Al hombre de 70 años le parece cínico decir que ahora están en época navideña, dada la profunda crisis económica y de abastecimiento en Venezuela. La gente aquí vive del día a día y lucha por sobrevivir. No les importa la fecha, ni la Navidad, ni el carnaval, ni ninguna otra cosa. Desde hace años, debido a la falta de divisas y a las numerosas sanciones, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo no ha podido importar alimentos, medicinas y artículos de uso cotidiano, y la pandemia del coronavirus ha exacerbado la crisis. Una y otra vez la electricidad falla, incluso la gasolina y el agua potable son ahora escasas. Recientemente hubo protestas otra vez. Los venezolanos están tratando de salir del país nuevamente, según Wilhelm, quien ve el adelanto de las celebraciones de Navidad en esta precaria situación como una maniobra de distracción política. Por un lado, Maduro quiere mostrar normalidad y la vida cotidiana al mundo exterior, y en el propio país el inicio del tiempo de la caridad y el anuncio de ayuda adicional debe dar esperanza y calmar a la gente. Un medio probado y comprobado. Además de la tensa situación en sí, las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre podrían ser una de las razones por las que los gobernantes de Venezuela se sienten obligados a enviar señales de distensión a sus compatriotas en este momento. El Parlamento es la única institución estatal en Venezuela que aún está controlada por la oposición. Esto podría cambiar ahora que muchos miembros de la oposición quieren boicotear las elecciones como protesta. Sin embargo, el Parlamento ya no tiene muchos poderes, ya que Maduro lo transfirió a una asamblea leal al gobierno. Este año, por cierto, no es la primera vez que Maduro adelanta la época de Navidad. La medida ya se tomó también en 2013, cuando debían celebrarse las elecciones locales, y en 2019, ante las protestas. Los discursos sobre el trabajo en equipo de los venezolanos y la promesa de ayuda parecen ser la panacea del régimen de Maduro para mantenerse a la población en línea. Para Blanca Montero del estado de Miranda, en cualquier caso, el anuncio navideño de Maduro de este año es positivo. Los tiempos son muy difíciles para nosotros debido al COVID-19. Mi presidente está haciendo grandes esfuerzos para asegurar que tengamos unas felices fiestas. Debido a la ayuda extra y a los bonos, es la mejor época del año, asegura la ama de casa de 67 años. Sin embargo, no está claro cómo la economía recuperará el impulso en las próximas semanas, como anunció Maduro. Los microcréditos prometidos y la apertura de instalaciones turísticas. ¿De qué turísticas habla? Es poco probable que tengan un impacto significativo en la economía de Venezuela, que ha estado al borde del colapso durante años. Anunciar la temporada de Navidad puede calmar a la población por el momento, pero el régimen, a lo mucho, ganará algo de tiempo, cree Wilhelm, de la organización de ayuda Adveniat, pero asegura que esto no es sostenible, no puede seguir así para siempre. Trump, Maduro, la OEA y la ONU felicitan a Luis Arce por su victoria en Bolivia. Gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales felicitaron a Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo, por la victoria obtenida según encuestadoras privadas en elección presidencial en Bolivia. Mientras el conteo oficial avanza lentamente, los saludos a Arce se multiplicaron e incluso el presidente Carlos Mesa, el candidato centrista que peleó en la cima, reconoció su derrota en primera vuelta. Trump espera trabajar con el gobierno electo. Estados Unidos felicitó a Arce y señaló que el presidente Donald Trump y su administración esperan trabajar con el gobierno electo boliviano. Si está dispuesto a trabajar con nosotros en áreas en las que compartimos intereses y valores, deseamos eso, añadió el jefe de la diplomacia para América Latina, Michael Cossack. Bolivia y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2008. Los líderes de izquierda y simpatizantes de Morales fueron los primeros en celebrar, entre ellos las autoridades de Argentina, donde está refugiado el exmandatario desde el año pasado después de renunciar en medio de denuncias de fraude electoral.
Fernández. Victoria del MAS es acto de justicia. El presidente Alberto Fernández le envió un mensaje por redes sociales. La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina, es además un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. Felicitaciones, lucho por Bolivia, escribió el mandatario, que después dedicó un mensaje a Morales acompañado por una foto juntos. En Twitter, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner hizo lo propio. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca, que junto a Evo construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. Aún antes de asumir funciones, Fernández facilitó el año pasado la salida de Morales de Bolivia hacia México, donde se asiló inicialmente antes de brindarle refugio en Argentina tras su asunción en diciembre de 2019.